Buenas noches, doctora. Mi nombre es Carmen Poma, de la carrera de Psicopedagogía del ciclo 3, paralelo A. A continuación le voy a exponer acerca del portafolio de evidencias con el tema usos y ejemplificación de instrumentos de evaluación. Como primer punto tenemos los instrumentos de evaluación para educación inicial y como ejemplo tenemos la lista de cotejo, el cual se basa en los nombres. Clasifica por color y tamaño, describe las características de los objetos y cuenta señalando los objetos hasta el 5. El uso de la lista de cotejo consiste en un listado de aspectos a evaluar, contenidos, capacidades, habilidades, conductas, etc., al lado de los cuales se puede calificar o poner un visto bueno o, por ejemplo, una X si la conducta no es lograda, un puntaje o una nota a un concepto. Tenemos como segundo ejemplo el anecdotario, lo cual tiene como nombre en este caso, a una evaluada Rosita Jiménez, con 2 fechas diferentes y cada quien con su respectiva anécdota, en la cual la primera se basa en que avisa que requiere ir al baño y es la tercera vez que lo hace en esta semana y está a punto de controlar los esfínteres, y la segunda es que puede saltar la cuerda a 15 centímetros de altura y ya sabe pintar y también aplica normas de cortesía. El uso del anecdotario es un instrumento en el cual se describe los comportamientos importantes del alumno o alumna en situaciones cotidianas. El mismo se deja en constancia de las observaciones realizadas acerca de las actuaciones más significativas del o de la alumna en situaciones diarias del proceso de enseñanza-aprendizaje. Anteriormente ya se le hizo el análisis de la estructura del anecdotario. Ahora, como segundo punto, tenemos los instrumentos de evaluación para educación básica. Como ejemplo, tenemos el cuaderno. Aquí podemos observar la rúbrica para evaluar el cuaderno del alumno, los criterios que debe presentar un buen cuaderno con tapas intactas. Los contenidos deben estar registrados y con letra legible. Así, y tiene como 10 aspectos a evaluar, la cual tiene también los aspectos de bien, regular y nada. Y su valor final es la suma de los valores anteriores. El uso del cuaderno de clase del alumno es un instrumento de recogida de información muy útil para la evaluación continua, pues refleja el trabajo diario que realiza el alumno. A través de él se puede comprobar si el alumno forma apuntes correctamente, su nivel de comprensión de abstracción y de ideas y qué ideas selecciona, su nivel de expresión escrita, la claridad y propiedad de sus expresiones, la ortografía, la caligrafía, la composición de frases, etc. Anteriormente ya se le hizo igualmente el análisis de la estructura y como siguiente ejemplo tenemos la escala de actitudes, la cual es una lista de enunciados o frases seleccionadas para medir una actitud personal, disposición positiva, negativa o neutral ante otras personas, objetos o situaciones. En el análisis de la estructura, en el ejemplo anterior, la actitud a evaluar son las interacciones en el aula, consta 15 indicadores y los criterios a utilizar son los criterios de la escala tipo Likert, totalmente de acuerdo, TA, parcialmente de acuerdo, PA, ni DA, ni de acuerdo, NI y en desacuerdo, NA, parcialmente en desacuerdo, PD y totalmente en desacuerdo, TD. Por último, y como tercer punto, tenemos los instrumentos de evaluación para bachillerato. Como ejemplo tenemos la guía de observación y su análisis sería aquí que es evaluar la actitud de la responsabilidad con indicadores de que se trae y utiliza los materiales necesarios para las prácticas, trae y utiliza su manual de prácticas, es puntual en las actividades, sigue de manera puntual en los procedimientos establecidos en el manual, asume la consecuencia de sus actos con un valor indicador de que 0 es nunca, 1 algunas veces, 2 casi siempre y 3 siempre. Y se tiene que
En este caso, la guía de observación es un instrumento que se basa en una lista de indicadores que pueden redactarse como afirmaciones o preguntas que orienten el trabajo de observación dentro del aula, señalando los aspectos que son relevantes al observar. Puede utilizarse para observar las respuestas de los alumnos en una actividad, durante una semana de trabajo, una secuencia didáctica completa o en alguno de sus 3 momentos, durante un bimestre o en un transcurso del ciclo escolar. Finalmente tenemos el ejemplo de rúbrica. Aquí vemos a continuación, el cual es un instrumento que facilita la evaluación objetiva del desempeño del estudiante a través de criterios en el desarrollo de un proceso específico. Los criterios de desempeño establecen niveles de logro y permiten a docente y estudiantes monitorear el progreso en el desarrollo y aprendizaje. La rúbrica describe cualitativamente el desempeño del estudiante durante el aprendizaje y facilita retroalimentar y evaluar de manera objetiva las destrezas, los objetivos de aprendizaje e indicadores de logro. Su análisis de la estructura es que este instrumento expuesto contiene 4 aspectos como lo son novato, aprendiz, experto y distinguido sobre los detalles y profundización, y además habla acerca de aclaración sobre el tema, alta calidad del diseño. Eso ha sido todo por la exposición. Gracias, doctor, y buenas noches.